Para este episodio tenemos el gusto de recibir la visita de Jorge Ignacio Enhalzer, expedicionario, amante de la naturaleza y gestor de grandes proyectos en beneficio del cuidado ambiental, así como del descubrimiento de nuestras propias fortalezas. Nacho, bienvenido. ¿Qué dice Nachito? ¿Cómo? Buen día, qué bueno verte. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo van? Todo bien, todo bien. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien. Ahí, tranquilito, por suerte. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Wildpack. Nacho, como siempre, qué gustazo verte, qué gusto tenerte acá. Gracias por darte el tiempo para estar acá con nosotros. Y bueno, empecemos a conversar un poco sobre lo que nos apasiona, que es la montaña, las expediciones, la aventura y la naturaleza. Muchas gracias por recibirme a los tiempos que te veo. Sí, los años es bastante tiempo. ¿Cuántos? Es un año tal vez, ¿no? Un poco más, es un creo, año tal vez. Unos 2 o 3. Sí, en sí, el por ahí Ilanova, vamos. ¿sabes? Bueno, sí. Ajá, exactamente, sí. Sí. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. De una. Bienvenido, Nacho. Y ya para empezar con calorcito, cuéntanos quién es Nacho. Uy, a ver, Nacho es una persona que le encanta la naturaleza, que le encanta las expediciones, que le encanta salir a corretear y a descubrir nuevos lugares, pero más que nada una persona que le encanta compartir esa pasión con otras personas y compartir esos lugares mágicos que tenemos no solo aquí en el Ecuador, sino en un montón de sitios y claro, compartir esas pasiones con la gente. Ese creo que es Nacho, creo. Sigue descubriendo. Exacto, sigo descubriendo. Sí. Es increíble tenerte acá y ver toda la labor que haces, pero antes de comenzar a abarcar un poco quién eres a nivel profesional y qué te gusta, cuéntanos un poco cómo nace, cómo son los inicios en todo este amor por la naturaleza y este hambre de explorar. Creo que en eso hay culpables, son mis taitas, los dos. Ellos, o sea, mi papá y mi mamá, desde que yo era niño, desde que me acuerdo, las vacaciones eran ir a acampar, eran ir a caminar, ir a montar bici, todo en la naturaleza. Cuando yo era guagua, obviamente no me gustaba y decía, ¿cómo así? Me están trayendo a sufrir acá mientras hay gente que se va a la playa, una cosa así. Pero después ya me di cuenta lo importante y lo valioso que fue eso. Mi taita más que nada ha sido un apasionado por la naturaleza y por la naturaleza ecuatoriana. El tratar de descubrir nuevos lugares, el tratar de mostrar a los ecuatorianos y al mundo lo que tenemos. Y eso él ha hecho conmigo y con mis hermanas muy bien. Nos ha hecho disfrutar de eso. Entonces, gracias a él y a mi mamá ha habido esta pasión y este cariño por la naturaleza, por el Ecuador y sus espacios naturales. Entonces, claro, todo el tiempo, toda la vida íbamos a acampar, me acuerdo cuando éramos niños, nos llevó de Quito a Macas en bicicleta, nos sacó el aire, cosas así, pero espectacular, hermoso, sí. Bueno, tu papá es tal vez el mejor narrador visual y contador de historias del Ecuador, ¿no? A través de lo que hace de la fotografía y eso. Y ya nos conversaste cómo fue tu infancia al lado de él. Pero ahora, ¿eso cómo afectó tu desarrollo personal y profesional para que estés donde estés en estos momentos? Bueno, lo de mi papá, para ser más exacto, claro, él ha sido, como tú dijiste, un cronista de la naturaleza, de las cosas buenas y las cosas malas que pasan en el país en temas de la naturaleza. Y nos ha sabido demostrar eso a nosotros de la familia como lo hace con un montón de gente. Eso cómo afectó mi crecimiento personal y crecimiento profesional, porque de cierta manera logró infectar esa pasión por
cuidar lo nuestro y por querer lo nuestro. Entonces, también esa pasión por querer explorar lo nuestro. Entonces, desde ese tiempo yo sabía que yo quería hacer eso en tema de profesional, ¿no? De explorar lo nuestro, de enseñar lo nuestro, de enseñar mis pasiones. Y creo que sí, él fue como que un poco el culpable de eso. Si es que sale bien, él es el culpable, si es que sale mal, también es el culpable. Sí. Sí, o sea, tiene culpabilidad en todos los ámbitos, sea buenos o malos. Sí. Sí, es interesante. Claro, todos conocemos quién es Jorge Hanser, pero también quisiera indagar un poco en la figura de tu mamá. Teniendo una persona tan influyente y tan representativa como tu papá, en este crecimiento, en este desarrollo y en este hambre del explorar, ¿qué rol cumplía tu mami en ese sentido? ¿Cómo se complementaba y cuál es la combinación? Porque ciertamente todos, ¿no? Tienes una influencia de tu papá que es evidente hasta cierto punto, pero tu mamá, ¿qué rol cumplía ahí? Creo que el rol de mi mamá es súper importante. El rol de mi mamá ha sido mucho de carisma, de empatía, de cariño. Y en mi profesión y tanto en mi desarrollo profesional como personal ha habido mucho eso. El gran componente, y después vamos a hablar un poco de qué es la instrucción al aire libre o el outdoor education, el gran componente que importa es esa carisma, esa empatía, ese cariño hacia la gente que estás transmitiendo tus pasiones. O sea, porque tú puedes ser bien apasionado sobre la naturaleza, sobre las expediciones, sobre eso, pero si no tienes esa empatía o ese cariño para lograr transmitir eso, se vuelve mucho más difícil como educador o como instructor transmitir esas pasiones. Entonces, claro, nos sacaban el aire cuando éramos wambras y nos llevaban a sufrir, pero había el lado de mi mamá, que había ese lado de cariño, ese lado de afecto que hacía que eso que parecía imposible o dificilísimo se vuelva mucho más placentero. Entonces esa combinación de los dos es lo que creo que me ha hecho bastante de lo que soy hoy. Y en este marco que nos conversas, bueno, de tu infancia que había deporte, había aventura, había exploración, pero ¿en qué momento te das cuenta tú que es hora de hacer tu propio camino, pues, y con esto de la educación vivencial y esas cuestiones? Bueno, yo me di cuenta, cuando yo me gradué del colegio, yo me fui a hacer un semestre de este tipo de cosas en la Patagonia, a través de esta escuela que se llama NOLS. Y fueron 3 meses en la montaña, en el mar, ahí totalmente botados. Y cuando cuando estaba en eso, yo me di cuenta que sí, yo había hecho mucho de exploración, mucho de deporte, de estar rodeado en la naturaleza con mi familia. Pero cuando estuve en este semestre me di cuenta de la importancia de la educación de este tipo de cosas, de enseñar esto, de transmitir esto a otras personas. Y cuando yo salí de ese semestre, hay algo que dijo en mí: yo me quiero dedicar a la educación al aire libre, a la educación al aire libre. Y ahí fue cuando me di cuenta que quería formarme profesionalmente en este ámbito. Y es algo que hasta ahora me apasiona y lo voy a seguir haciendo hasta cuando me aguanten las piernas. ¿Por qué crees que es tan importante que desarrollemos o que eduques o que nos eduquemos en un entorno natural? ¿Cuál fue la clave en ese sentido para decir, sé que quiero entrar en la parte de educación, pero ¿por qué? ¿Cuál es el hambre que tienes? ¿Cuál es el hambre que tienes para poder mover eso? Creo que, bueno, no podemos cuidar lo que no conocemos, ¿no es cierto? Porque si es que leemos en un libro o le vemos en un documental cómo se está quemando, deforestando o contaminando un río o cualquier otra cosa, no es lo mismo que nosotros estar inmersos en esa experiencia, inmersos en ese páramo, en ese bosque, en ese río. Y al momento de nosotros estar ahí comenzamos a
a desarrollar una conexión con el lugar y nace esto de querer cuidarlo. Entonces, primero lo queremos, entonces no podemos querer lo que no conocemos, ¿no es cierto? Y sin conocer no podemos cuidarlo. Entonces, al estar ahí, al estar conociendo estos lugares, al estar, por ejemplo, metidos en los Yanganates 10 días, totalmente alejados de todo, y el último día comienzas a ver un montón de basura en el páramo, es como que, qué lindo que estaba esto y ahora hay basura, ¿qué hago yo para no botar basura? Entonces eso es por eso a mí me encanta la educación al aire libre, porque a través de estar ahí afuera, estar inmersos, de estar como que totalmente metidos en estos sitios, comienzas a querer el sitio y comienzas a querer cuidarlo. Bueno, eso es lo que te da la educación vivencial, ¿no? Pero desde tu perspectiva personal, ¿cómo defines o qué es la educación vivencial? Bueno, de diferentes maneras. También es cometer errores. Entonces, cometer errores de navegación, cocinaste una pasta con demasiada sal, armaste la carpa mal y todo ese tipo de cosas comienzas a aprender. Entonces, aprendes, ayer me hice sopa porque armé la carpa mal. ¿Qué voy a hacer hoy noche para armar la carpa bien? Entonces, eso también viene de la educación vivencial. Entonces, muchas veces nosotros, o yo, es como dejar que la gente cometa un error para después conversar de ese error, a ver qué pasó. Entonces eso también viene de la educación experiencial, ¿no? Es interesante cómo lo pones porque suena mucho a que es un proceso empírico dentro del desarrollo y el conocimiento de una persona para poder comenzar a, primero, como dices, ¿no?, a conocer los lugares, a conocerse uno mismo y luego para poder tener un cierto control y desarrollar una destreza dentro de eso, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? O sea, en esta primera expedición que tú haces a la Patagonia, ¿cuáles son los puntos que más te marcaron en ese sentido para poderte llevar a entender que la educación es el camino para poder preservar y cuidar el entorno que tenemos? Había muchos ejemplos. Había ejemplos desde salir algunas noches en la Patagonia y que me coge el aguacero y acabar hecho sopa y estar congelado al día siguiente, y tenemos este concepto. No es algo que yo haya hecho de guagua, pero tenemos este concepto de que salimos a acampar y armamos una fogata para calentarnos. Entonces ahí viene un poco de la educación, ¿no? Tal vez no dejes que te agarre el aguacero y te haga sopa, sino como mejor mantente seco y así no armas una fogata y así no causas un potencial incendio. Entonces ese tipo de cosas. También cosas como aprender, por ejemplo, a cómo lavarse los dientes sin generar un impacto en el sitio, ¿no? Entonces estamos acostumbrados como que nos lavamos los dientes y escupimos y queda la mancha de la pasta de dientes, pero claro, no sabemos, y yo no sabía, que esa mancha se solidifica y se queda ahí por un buen tiempo. Entonces, en Chile, o lo que se va aprendiendo es, ok, ahora vamos a aprender cómo escupir, por así decirlo, para no dejar esa mancha. O otros temas de cómo ir al baño, para no generar un impacto. Porque aquí también algo que yo no haya hecho mucho cuando era guagua, pero te vas a Collanes y hay un montón de papel higiénico, o te vas a un montón de sitios y hay papel higiénico usado. Entonces, ¿cómo vamos a ir al baño? Y eso yo comenzaba a ver en la Patagonia, en este curso, de que nosotros éramos 15 expedicionarios, salíamos del campamento y parecía que no había nadie ahí. O sea, nos íbamos llevando todo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me comenzó a enseñar, y ese tipo de cosas fue como que eso hay que transmitirlo, eso hay que aprender. Y cuando uno sale a explorar, comúnmente va con la visión de que vas a explorar solo el entorno, ¿no? Pero ¿tú crees que uno se puede descubrir a sí mismo o puede conocer algo sobre sí mismo en un sitio remoto, en una expedición?
Totalmente. Por el simple hecho, bueno, hay muchos factores, pero por el simple hecho de que aquí, en el mundo real, por así decirlo, porque allá también es bastante real, tenemos un montón de distracciones. Tenemos el celular, ¿no es cierto? Tenemos las computadoras, la televisión, tantas distracciones. Allá no tienes. O sea, por más que tengas el celular, no tienes señal. Y estás tú contigo mismo. Aprendes mucho sobre ti. Aprendes mucho sobre cómo lidiar con algunas cosas. Si es que acá tú te metes en una pelea con tu roommate, por ejemplo, te metes al carro y te vas. No quieres lidiar con eso. Allá si te metes en una pelea, ¿a dónde te vas a ir? O sea, te toca lidiar con esos problemas. Te toca enfrentar la situación. Entonces te toca saber mucho de ti, de cómo enfrentas esas situaciones. Y te toca aprender muchas cosas y no tienes esas distracciones, no tienes esas cosas que te sacan del momento. Entonces aprendes mucho sobre ti. Y en ese contexto, ¿para ti qué es más salvaje? ¿Una ciudad o los yanganates? Para mí creo que más salvaje es una ciudad. Hay un montón de factores más que no puedes controlar. No puedes controlar el man que te lanza el carro encima. O si es que alguien te va a robar en la esquina. O cualquier otra cosa. Allá, si bien es cierto, te puede caer el aguacero, te puedes perder o lo que sea, pero son factores que ya un poco lo entiendes un poco más. Acá hay demasiadas cosas, demasiados riesgos. Sí. Volviendo de la Patagonia, tú comienzas a explorar y emprender diferentes expediciones ya personales tuyas, independientes, fuera del círculo de tu papá y ya con amigos. ¿Cómo encuentras y cómo coincides con estas personas que de una u otra forma te van marcando el camino? Y dentro de eso hay una persona con la que, bueno, ahora es básicamente tu socio y con la que han pasado un montón de cosas. De hecho, básicamente de una expedición nace tu actual empresa, Kinge. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso para poder encontrar y identificarte con estas personas que tenían un hambre de exploración y un hambre por el cuidado de la naturaleza igual que tú? Bueno, creo que el nicho que le gusta explorar la naturaleza en Ecuador es bastante pequeño. Entonces, claro, entre conversaciones en un grupo ya comienzas a cachar que a alguien le gusta la naturaleza, a alguien le gusta salir a explorar, a alguien le gusta hacer cumbres en el fin de semana o montar bicicleta o cualquier cosa que esa sea. Yo con el Felipe Munchmeyer ya me llevaba antes, muy poco, ¿no? Él era un año menor a mí en el colegio, entonces ya como que más o menos nos cachábamos. Pero en la universidad, yo hice un año de universidad acá en el Ecuador y cuando estuve en ese año de universidad fue como, a ver, aprovechemos y vamos a ver qué hay, ¿no es cierto? Vamos a explorar. Claro, y ahí nos fuimos con el Feli al altar. También vino ese viaje el Carlos Bustamante. Pero nos fuimos al altar y nos quedamos encerrados en la carpa como 4 días por mal clima. Y era chistoso porque hablábamos de tantas pendejadas, hasta cómo era o sea, comparábamos el cepillo de dientes. O sea, ya no sabíamos qué más hablar. Y entre esas conversaciones fue, oye, tenemos un país alucinante, o sea, tenemos un país impresionante. Deberíamos aprovechar y enseñar este tipo de cosas, de enseñar cómo cuidar, enseñar al ecuatoriano y al mundo, ¿no es cierto? Los dos ya habíamos hecho un curso de estudiantes de NOLS, entonces teníamos más fresco el concepto de outdoor education o de educación al aire libre y dijimos, este concepto, este país va de la mano, entonces ahí es cuando más o menos nace el proyecto. Cuéntanos un poco para la gente que no sabe lo que es NOLS, cuéntanos
¿qué es NOLS? Primero, ¿y por qué es tan importante como gestor en todo el desarrollo de la educación vivencial y del outdoors en general? A ver, NOLS es una escuela de educación al aire libre. Es una escuela básicamente de expedición. Y a través de la expedición toca un montón de habilidades blandas como liderazgo, comunicación, resolución de conflicto, toma de decisiones, un montón de esas cosas. Y también un montón de habilidades técnicas, escalada, kayak, montaña, primeros auxilios en zonas agrestes. Y tratar de combinar estas dos habilidades o estas dos ramas en el mundo de la naturaleza. Entonces, tiene expediciones desde 7 días hasta 80 días. Tiene expediciones en casi todo el mundo, al menos en casi todo el mundo. Y lo que hace es, lleva un grupo de gente y el grupo de gente varía desde niños de 14 años hasta profesionales. O sea, todos los astronautas de la NASA pasan por un programa de NOLS. Entonces va un montón de diferente gente y entran, como digo, en un periodo de 7, 10, 30, 80 días en el que son el grupo de la expedición ahí afuera. Entonces usa todos estos, como decíamos, el que te caiga el aguacero, el no saber cocinar, todas esas cosas, usa como herramientas para sacar el grupo adelante. En temas de liderazgo, en temas de navegación, en todo este tipo de temas. Y habla mucho de cómo cuidar los espacios, porque al final la naturaleza es un espacio, es un aula para ellos, es un aula para nosotros, es nuestra casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo usamos el estar ahí en la expedición, cómo estar ahí afuera tanto tiempo sin causarle tanto impacto? Sí le vamos a causar impacto, pero sin causarle tanto impacto y para que otros grupos también vengan. Y yo creo que no solo en ese contexto de expedición aprendes, por ejemplo, como nos decías, a no escupir la pasta dental en el bosque, ¿no? Tienes tal vez el desarrollo de otro tipo de habilidades para la vida diaria. ¿Tú qué consideras que aprendes para la vida diaria en una expedición a los Yanganates, por ejemplo? Uy, aprendes muchas cosas. Aprendes cómo ser organizado. O sea, te toca ser organizado, ¿no es cierto? Si es que estás ahí en la montaña y te comienza parece que siempre menciona el aguacero, pero es que, por ejemplo, te cae el aguacero, sabes dónde está tu chompa de agua. O sea, enseguida, entonces sabes hacer organizado. Aprendes a ser más meticuloso en algunos procesos, entonces ya cuentas las líneas de nivel, cuánto te falta hasta el campamento, todo ese tipo de cosas, y eso también lo puedes aplicar acá. Aprendes mucho de toma de decisiones o de liderazgo, entonces tenemos nosotros tanto en Kingue como en NOLS hemos tenido mucha gente que maneja grupos en empresas, entonces aprendes cómo manejar un grupo, cómo tomar decisiones para involucrar al grupo, cómo resolver un conflicto, lo que hablábamos antes. Todo eso se aplica también en la vida diaria. Y bueno, ahora que ya lo mencionas, Kingue es tu proyecto, es tu empresa que fundaron con Felipe. Ya nos explicaste un poquito cómo se dio eso, cómo nace Kingue, pero ¿cuál es la visión y cuál es el propósito que tiene Kingue y en qué se diferencia a este tipo de escuelas vivenciales como NOLS o como Outward Bound, que es otra escuela que es bastante famosa en los Estados Unidos? ¿Qué le hace único a Kingue? A ver, vamos por partes. Kingue es un espacio, es una escuela que usa la naturaleza como su aula, que trata de llevar grupo de estudiantes, y llamamos estudiantes, no les llamamos clientes, no les llamamos participantes, les llamamos estudiantes porque aprendemos en los procesos, a espacios naturales para enseñarles igual habilidades blandas, liderazgo y todo lo demás, ética ambiental, con Leave No Trace, que ya vamos a hablar, supongo, en un segundo.
habilidades técnicas, cómo armar tu propia expedición. Entonces, creo que diferentes cosas de cómo nos diferenciamos. Nosotros queremos que una persona tome un curso con nosotros, aprenda y se vaya y sigan haciendo expediciones por su cuenta, que ya no dependan de nosotros, sino es como que, ok, tienes las habilidades, ya sabes armar una expedición, te fuiste. Pero también lo que tenemos nosotros es más diferencias es enseñar sobre el país a los mismos ecuatorianos. Creo que muy pocos de nosotros conocemos el país tal y como es, ¿no es cierto? No nos adentramos mucho en estos lugares remotos, entonces enseñar eso. Y el otro aspecto es involucrar a la comunidad local. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos una expedición en el Cuyabeno y le involucramos a la comunidad. Entonces, involucramos a la gente Siona Secoya. Entonces, también involucrar a ellos porque son actores claves en estos lugares remotos. Entonces, creo que lo nuestro es como que empoderar al ecuatoriano sobre sus propios lugares, compartir estos espacios naturales para que se vuelvan autosuficientes y hagan sus propias expediciones y involucrar a la comunidad. Y yo creo que la mayoría de los que nos ven o nos escuchan no saben o no sabemos qué es LivNoTrace. ¿Cómo nos lo podrías explicar de manera bien simple, así que todos te cachemos? De bien simple, a ver, lo más simple que podría decir es una serie de principios de ética ambiental para minimizar nuestro impacto en la naturaleza. Digo... Suena un poco técnico ese tema, ¿no? A ver, vamos otra vez. Son principios para no generar tanto impacto. Y digo son principios porque no son reglas escritas en piedra, sino nosotros impartimos los principios, son 7 principios, impartimos los principios y cada persona ve a qué extremo los lleva y dependiendo de qué situación, ¿no es cierto? Pero son 7 principios para minimizar el impacto humano. Oye, Nacho, y hablando sobre este tema de LivNoTrace que estábamos hablando, hablabas de 7 principios, ¿verdad? Tengo entendido que tienes 7 principios que son todo para la zona, para los campos, para salir, para el outdoors en general. Pero también tienes principios que se meten en la parte urbana, en el día a día. ¿A eso te referías con el tema de que son principios que cada uno los lleva hasta donde puede, hasta donde quiere vivirlos e implementarlos? ¿O cómo es el proceso que vas implementando esos principios en la vida diaria? Cuéntanos un poco de esto. Claro. A ver, entonces para comenzar, nosotros en todos nuestros cursos conversamos de los principios. Los principios en el mundo outdoors son casi que los mismos principios en la vida diaria, por así decirlo. Cuando yo hablo de los extremos, de hacia dónde le quieres llevar, eso ya depende de cada individuo. Entonces, solo para darte un ejemplo, cuando tú cocinas en el campo, el agua de la pasta o el agua que usaste para limpiar los platos, hay gente que lo lleva a un extremo que se toma esa agua para no botar esa agua. No está nada mal, o sea, si es que tú riegas esa agua en el campo, dependiendo dónde lo vayas a regar y todo lo demás, pero esos son los extremos que yo me refiero. Ahora, si tú quieres llevar esos principios en tu día a día, aplicaría lo mismo, ¿no? Entonces, si tú cocinas el agua, si tú haces una pasta o haces un arroz o lo que sea, y esa agua, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a botar por un caño o la vas a usar para regar las plantas o para...? ¿Qué vas a hacer? También hablamos en LivNoTrace de planificar con anticipación. ¿Por qué hablamos de planificar con anticipación? Porque cuando tú vas a algún lugar, tienes que saber a dónde estás yendo. No es lo mismo que tú vayas al Parque Nacional Cotopaxi que tú vayas al Parque Nacional o a la Reserva Cuyabeno, porque se manejan diferentes ecosistemas, se manejan diferente fauna, diferente flora. Entonces hay que saber cómo nosotros como visitantes nos comportamos en estos sitios. Pero lo mismo aplica acá. Si es que yo
en mi vida diaria tengo un viaje de Itu a Cuenca o tengo un viaje, vengo de la hacienda acá, a sentarme acá, yo tengo que planificar con anticipación para qué vía voy a tomar y todo lo demás, para no causar tanto impacto también en mi llegada acá. Entonces, por ejemplo, yo vengo acá y estoy saliendo de la hacienda a Quito, ¿qué más tengo que hacer en Quito para aprovechar mi ida a Quito y no consumir tanto combustible o que sea en vano mi ida, ¿no es cierto? No que sea en vano venir acá por si acaso, pero nada. No, claro. Pero sí, aprovechar, ¿no es cierto? En vez de decir como que solo voy a esto y después ya no hago nada más. Entonces ahí viene toda esta onda de planificar y usar los principios que usamos afuera en la vida diaria, pero usar esos principios también acá. Tú, es unos principios, me imagino que, claro, como tú promotor de esto a través de Kingue y a través de cada una de tus expediciones, ¿lo has llevado ya a dominar en tu vida diaria? ¿Cómo, aparte del ejemplo que nos acabas de poner, por ejemplo, de cómo tú programas o planificas una venida a Quito desde tu casa, ¿cómo más lo haces? ¿Cómo lo implementas en tu vida diaria? ¿Y cómo puede ser algo que se vuelva de una u otra forma intuitivo y puedas construir luego un hábito y a partir de ese hábito un sistema rutinario de vida, digamos? Creo que, tal vez para responder eso, es interesante vivir los principios allá afuera, en donde estamos incómodos o donde no es nuestra zona de confort, donde dormimos en carpa todas las noches o cocinamos en un reverbero, caminamos en zonas difíciles y nosotros conversamos de estos principios. Ahí se vuelve mucho más fácil aplicar estos principios, porque estamos aprendiendo un montón de cosas y de paso aprendemos de estos principios. Entonces, mucho más fácil como que apegarnos de estos principios. Y si es que estamos apegados a estos principios por un periodo de 10, 20 o 30 días, ya Comienzas a construir un hábito en ese sentido. Exacto. Entonces ya cuando salimos simplemente hay que como que cambiarle el chip. Ok, ya no estoy afuera, ya no estoy en la montaña, ya no estoy en el kayak. ¿Cómo hago este principio aquí, en la ciudad, en mi casa? ¿Cómo desecho mi basura de una manera responsable? ¿Separo mi basura o ya comienzo a hacer esas cosas? Pero ya es más fácil porque ya los aprendimos allá, donde es lo único que hacemos. Y acá, nuevamente, lo de las distracciones que yo decía, es mucho más fácil olvidarnos de esa serie de principios, entonces ahí ya tenemos que implementarlos. Y alguien que ya vive bajo esos principios en su entorno familiar o en su entorno social, ¿cómo se nota el impacto o cómo impactan ya dentro de todos esos entornos que no son la montaña o no son la selva o no son los ríos? Te ven raro. Más que nada aquí te ven raro. No sé a cuántos de ustedes les pasa o no sé cuántos de ustedes hagan el simple hecho de separar la basura, ¿no es cierto? Entonces, yo he ido muchas veces a casas de amigos y tengo la cáscara del plátano y es como que, oye, ¿tienes orgánico? Y me quedan viendo con cara de, ¿y este man qué le pasa? ¿No es cierto? Claro, sí. Entonces te ven raro. O la típica de, ven a Quito, lo que dije antes, ¿no? Ven a Quito solo para tomarnos un café. Es como que, no, a ver, voy a Quito porque voy a hacer algunos otros más. Ese es mi ejemplo porque yo vivo un poco lejos. Pero todo ese tipo de cosas sí te ven raro. Pero si es que comienzas ya a llegar un poco más de gente y les explicas, ¿no? Ves, vamos a separar el orgánico. Yo me puedo llevar el compost si quieres a la hacienda o cualquiera de esas cosas. Y les explicas el por qué en vez de simplemente decirles. Ya te comienzan a cachar. En mi familia, ellos sin saber los principios, aplicaban mucho los principios, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay mucha gente que vive este estilo o estos estilos de vida sin necesariamente hablar de Leave No Trace. Ya lo hacen porque así se criaron y así lo van a hacer y así están criando a sus hijos. Fantástico. Sí, y en este mismo marco, comúnmente uno ve en redes sociales así la mofa o el meme de que si la industria grande o la industria global
no toma conciencia de esto, el acto particular de una persona no es trascendente. Y comúnmente uno se encuentra con esos chistes en redes sociales, ¿no? Tú que lo vives y que tal vez conoces gente que lo vive, ¿qué impacto ya de manera global tiene que uno guarde su fundita en el bolsillo o que no deseche la cáscara de banano ya a un plano más macro, pues? Ya es un granito de arena, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una expedición de, por ejemplo, con 10 estudiantes. Ya llegamos a 10 granitos de arena más. Esos 10 granitos de arena llegarán a sus 2 granitos de arena adicional. Y es algo que se va a ir ampliando. Obviamente, hay un montón de gente en el mundo y hay estas industrias gigantes que sería ideal que estas industrias gigantes puedan también hacer cambios. Pero, quién sabe, capaz en un futuro. Pero esos son gigantes, allá ellos. Nosotros sí podemos controlar este círculo pequeño. A nuestras familias, a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, de lo que sea, les podemos seguir como que expandiendo. Y eso seguirá expandiéndose. Va a tomar algún tiempo, pero es mejor que nada, ¿no es cierto? ¿Tú cómo has visto esta adopción? Porque ahorita estamos hablando de principios de Leave No Trace en el tema de cómo dejamos cómo minimizamos nuestra huella ambiental, digamos, o nuestra huella humana en el planeta, ¿verdad? Pero son principios que de una u otra forma hemos venido trayendo desde hace mucho antes. ¿Cómo nace esta iniciativa? Tengo entendido que es en los Estados Unidos. ¿Cómo nace y cómo se ha ido desarrollando y qué impacto ha tenido? O sea, la adopción, ¿cuántas personas has visto? ¿Has visto un cambio tú en nuestra realidad ecuatoriana? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo estamos a nivel latinoamericano? ¿Y cómo estamos con relación a países más desarrollados como por ejemplo los Estados Unidos o Europa? A ver, ¿cómo nace esto? Es bien interesante. Hay estas organizaciones gigantes como NOLS, que es grande, Outward Bound, o algunas otras agencias de guianza o usuarios grandes de espacios naturales. Comienzan a ver que sus cursos, que sus salidas, que sus guiadas comienzan a causar un impacto gigante en los espacios naturales. Y a la par de eso, el deporte de aventura o el salir afuera, que es algo que está pasando acá, se vuelve una moda. Y un montón de gente comienza a salir a disfrutar de estos sitios. Y ahí se comienza a ver todo el impacto que nosotros como humanos al visitar estos sitios estamos causando en impactos de contaminación de ríos por los desechos humanos. Estamos afectando a la vida silvestre, a sus comportamientos en la vida silvestre, estamos afectando las zonas de campamento, estamos afectando los senderos, estamos afectando un montón de cosas al ir a estos espacios naturales. Entonces estas organizaciones, no los Outward Bound, más que nada las de escuelas, se juntan y dicen ¿cómo podemos cuidar nuestra aula? ¿Cómo vamos a hacer para no llevar a todos estos grupos de gente y que el espacio sea perjudicado? Y se juntan y comienzan a crear esta serie de principios, los 7 principios del Leave No Trace. Al comienzo era parte de NOLS, esta organización, pero eventualmente se sale. Todo esto pasa en los 90, cuando hay este auge de salir a la naturaleza, y se sale. En Estados Unidos sí hay un respeto gigante por los espacios naturales, más que nada en los parques nacionales y en las zonas de, como ellos le llaman, agrestes. Pero igual es algo que todavía nos falta mucho por aprender. Y en Latinoamérica hay muy poco conocimiento de esto. En Ecuador aún menos. Bueno, es el área donde yo he frecuentado más, pero te vas a Limpiopungo un domingo y es terrible, o sea, es... La carnita asada. Sí. Totalmente. Y a eso iba, o sea, por ejemplo, lugares como Limpiopungo, pero no nos vayamos tan lejos de Limpiopungo.
lo primero que se me viene a la mente cuando tú hablas del impacto de la gente por ese hambre de querer salir, especialmente a raíz de la pandemia, sí. Comienza a salir mucha gente al monte y la primera cosa que se te viene en la cabeza es o el Parque Metropolitano, sí, o el Ruco Pichincha. Uh-huh. Y el Ruco Pichincha en los últimos años ha cambiado de una manera impresionante. Sí. Cada vez la arista es más erosionada, el arenal cada vez es más grande. Entonces, ¿cómo en ese tipo de espacios a los que frecuentamos y que tenemos cerca y que lo queremos? Porque yo no creo que ninguna persona, sepa o no sepa, sea activa o sea pasiva en el tema del deporte outdoors o del tema de la naturaleza o esté comenzando con el montañismo o simplemente quiera salir a disiparse, sí, no cuide y no quiera preservar ese tipo de espacios. ¿Cómo hacer para que esos lugares no sufran el impacto que han venido sufriendo en los últimos años por la cantidad de gente que está subiendo a esos lugares? Ahí yo creo que es el tema de la educación. O sea, haría mal yo en hablar mucho del Ruco porque yo, la verdad, yo no voy al Ruco, vivo lejos del Ruco. Pero sí sé que es la problemática con espacios como el Ruco, como el Metropolitano, como la Carolina, ya para no irnos más lejos. Pero es esta, creo yo, que es este concepto que es muy, muy lejano a pesar de que esté cerca, a pesar de que sea nuestro. O sea, el Ruco está aquí cerquita, pero sigue siendo un concepto muy lejano. Es como que mi casa está acá, pero el Ruco está allá. Yo voy durante el día, le visito, me tomo la selfie, bajo y se acabó. No importa si dejé el papel de basura ahí de caramelo o si me salí del sendero para tomarle una foto a un curiquingue. No importa, eso es allá, no me compete a mí. Entonces ahí es lo que yo quiero y a través de Kingue queremos lograr es este tema de la educación. Si es que ya le traemos a eso hacia nosotros, o sea, que se vuelva parte nuestra, que tengamos orgullo del Ruco, que tengamos orgullo de los espacios naturales, que le logremos querer, le vamos a cuidar, ¿no es cierto? Y esa creo que es la parte más difícil, porque ¿cómo logramos eso? Yo creo que viviendo en eso, que no sea un sitio lejano, que no sea un sitio que yo me voy a las 8 de la mañana y regreso a las 3 de la tarde a mi casa, sino que de verdad nos involucremos y veamos los cambios. Creo que parte de por qué también hago lo que yo hago es porque yo he visto los cambios. He visto muchísimos cambios cuando yo he ido a espacios naturales. En temas de glaciares, en temas de fauna, en temas de páramos, en temas de flora, ha sido como que chuta, hace un año aquí había X cosa y ahora ya no hay. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afectando todo eso. Sí, creo que por ahí. Y en este marco, educación tal vez para tus visitantes o los visitantes de Kingue, ¿no? Pero todas esas operadoras turísticas que van siempre a áreas naturales, en Ecuador y en Latinoamérica. ¿Tú crees que Kingue tuviera una oportunidad de expandirse, no tanto con el visitante de Kingue, sino con el operador turístico? ¿Y qué se necesitaría para hacer eso? Es que yo creo... Bueno, aquí esta es mi opinión personal. Yo creo que el operador turístico, el guía turístico también tiene que tener un cierto apego a lo que está enseñando, ¿no es cierto? Al final del día, la naturaleza para todos nosotros es nuestra casa, es nuestro hogar, aunque vivamos en Quito o en Nueva York, es nuestra casa. Para el educador es su aula y para el guía es su oficina, pero para todos es nuestra casa. Entonces el operador turístico también tiene que tener un apego y también tiene que tener una conciencia y también tiene que, no necesariamente manejar los principios, porque los principios son principios, pero también tiene que manejar cierta responsabilidad ambiental consigo y con sus pasajeros. También es nuestro afán como Kingue capacitar, y sí hemos conversado mucho, por ejemplo, con la SEGIM sobre los principios del Live No Trace, porque también aplican hacia alta montaña y hacia un montón de cosas.
Entonces sí, también hay que irse por ahí. O sea, todos los usuarios, que al final del día somos todos nosotros, todos los usuarios de la naturaleza, tenemos que tener una conciencia ambiental de cómo minimizar nuestro impacto. Te vayas con una agencia guiado al Ruco Pichincha, te vayas solo el fin de semana o te vayas con un grupo de amigos, todos tenemos que tener una conciencia y un apego ambiental hacia eso. Increíble, realmente es una herramienta súper útil la que nos das en la parte, desde el punto de vista ambiental, a través de los principios de Leave No Trace, a través de todo lo que imparten los principios y la manera como podemos implementarlos en la vida diaria. Pero dejando un poquito a un lado la parte ya ambiental que hemos ahondado bastante, me encantaría comenzar a topar el tema de la exploración. Creo que es un tema que nos mueve a todos y a ti particularmente te ha movido a tal punto de ser un gestor muy dentro, muy involucrado en el mundo de la aventura en general. ¿Quiénes han sido estas personas que te han dado este clic? ¿Quiénes han sido tus referentes? Sea desde el punto de vista tal vez educacional a través de NOLS o referentes fuera de tu círculo familiar. Bueno, ha habido muchos. Ya hablamos un poco de mi taita. Entonces ya no le vamos a lamentar mucho más, pero él ha sido un gran influyente. Otro de los grandes influyentes ha sido un buen amigo y mentor mío que se llama Rómulo Cárdenas, que le conocemos como Cuco, no sé por qué. Solo le dicen así. Es una persona impresionante que le encanta explorar. Se lo ve cómodo ahí afuera, se lo ve cómodo acá en el mundo real, pero se lo ve cómodo ahí afuera y es impresionante el carisma, el hambre que tiene por los diferentes lugares. A mí me encanta ver el asombro de la gente ahí afuera. Así esté lloviendo, haga sol, estemos en un lago, estemos en un bosque, estemos donde sea, el asombro, y Cuco ha sido una persona que ha sabido transmitir ese asombro en el mundo natural, que es algo que a mí me encanta. Hace de mucho tiempo leí el libro de Endurance de Shackleton y ha sido impresionante porque es de esos aventureros de verdad. O sea, hoy por hoy tenemos un montón tenemos Gore-Tex, tenemos las cosas livianas, tenemos el teléfono satelital, lo que tú quieras. Este tipo de gente, no solo él, sino un montón de gente eran como que unos berracos. O sea, se lanzaban a hacer cosas que nadie se imaginaba. Pero más que nada también llevaban un grupo de gente y les mantenían sanos. O sea, Shackleton se quedó 200 más días y nadie se murió. Sí, es una locura realmente. La expedición que hace la Antártida es impresionante. Y también hay estos Lionel Terray, montañeros, que también son esos aventureros como más puros, ¿no? De veras. Sí. Y sí. Bueno, toda esta tecnología y desarrollo que hay industrial en torno a estas actividades, ¿crees que le quitan la emoción fuerte a la exploración? Ir, por ejemplo, con una chompa que vas a estar horas y no te va a pasar una gotita de agua o realmente no afecta la emoción que te da explorar. Creo que sí afecta. O sea, yo me pongo, por ejemplo, a pensar, estamos ahí, para irnos, no irnos muy lejos, no irnos a la Antártida, ¿no es cierto? Pero para irnos, por ejemplo, a Yanganates, y cuando entraba Brunner o otra gente, o cuando entraban los mismos incas de esconder el tesoro, si es que el tesoro está ahí. Está ahí. Sí, está ahí. Los Yanganates es el tesoro. Muy bien. Los Yanganates es el tesoro. Cuando entraban con la ropa que entraban o con la vestimenta que tenían, y nosotros, obviamente, sí estamos más cómodos. O sea, igual tenemos frío, igual nos mojamos, pero tenemos una carpa liviana, ellos tenían carpas de lona. O sea, sí estamos más cómodos. Es la realidad, ¿no? No le quita el aspecto de
exploración y de emoción, pero tratar de ver cómo hacía otra gente hace mucho antes de atrás es algo que sí me inspira y algo que sí me da un montón de emoción. Aunque estés más cómodo, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Si es que tú quieres que sea así, si es que tú estás ahí afuera y estás con este asombro que tiene Cuco y disfrutas de este lugar, sí. Si es que tú estás ahí afuera, cómodo y todo, y dices, ¿para qué vine? No. ¿Y qué busca un explorador internándose en esos sitios? ¿Es cuestión de ser temerario o es cuestión de ser curioso? Yo creo que ser curioso, de aprender sobre el lugar, aprender la geología del lugar, aprender la historia natural del lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué el lugar es como es? ¿Por qué Llanganates es como Llanganates? ¿Por qué Patagonia es como Patagonia? ¿Por qué hay el animal aquí y no hay en otro lugar? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué quiero sacar yo de este sitio? ¿Y quién estuvo aquí antes? ¿Y por qué estuvieron aquí antes? Creo que va por ahí. Quisiera ahondar un poco más en la parte íntima y personal de cada uno, porque hablamos de diferentes exploradores, hablamos de diferentes lugares, hablamos de diferentes propósitos dentro de uno. Pero en tu caso, ¿qué te marca a ti como explorador y qué crees que es tu esencia en ese sentido? ¿Por qué este hambre de seguir explorando? ¿Qué es lo que tú buscas el momento que te metes en un lugar como los Llanganates? O el momento que estás recorriendo una arista o estás tratando de subir un pico o estás esperando que tengas una ventana como en el altar 4 días para llegar a un lado. ¿Qué es lo que te mueve? A mí me mueve un montón de cosas. En lo personal, a mí me mueve descubrir estos espacios naturales. Cada lugar es diferente. Inclusive cada lugar dentro de una misma expedición es diferente. Cada arista es diferente. Entonces, tratar de explorar estos lugares y de cachar estas diferencias, de asombrarse por estas diferencias, de asombrarse por estas vistas. A mí algo que me encanta es una tarde o una mañana que esté un clima impresionante o no esté un clima impresionante, tomarse una bebida caliente, un té, un café, lo que sea, y solo admirar el lugar donde estás. Y el saber que nosotros llegamos a ese sitio por nuestros propios métodos. ¿Y qué te da esta inspiración, este asombro? ¿Qué es lo que te hace sentir adentro? ¿Qué sientes cuando ves estos lugares, cuando estás en un lugar diferente? Porque claro, cambian los diferentes escenarios, cambian las situaciones, cambian los momentos, cambian las personas con las que estás. Pero ¿qué es lo que te llevas tú dentro? ¿Qué es lo que te despierta dentro? Paz, full paz. O sea, a pesar de cómo esté el grupo. Si es que el grupo, puede ser que el grupo sea relajoso, o puede ser que el grupo esté riéndose, o puede ser que cualquier cosa, o el terreno. Pero a mí me da paz. O sea, el estar ahí afuera, el estar en estos sitios, el estar oloroso, con un poco de hambre y cansado, lo que invade es paz, es como tranquilidad. Y eso es lo que a mí me encanta de estar ahí afuera. Porque acá o sea, sí tengo paz, ¿no? Por si acaso. Pero acá no lo logro tan fácil como lo logro allá. Estás más distraído acá, ¿no? Lo que Estás decías al distraído. principio. Hay tantos distractores que tal vez uno lo siente, pero no es consciente de esas Sí. sensaciones que tal vez la montaña o la selva o un entorno natural te permite. Estás conectado con todas tus emociones, estás conectado ahí afuera. Entonces eso es lo que a mí me encanta, eso es lo que a mí me mueve, lo que me mueve de seguir saliendo, de seguir explorando, de seguir viendo lugares mágicos, es esa sensación de paz que dan todos estos sitios. Y puede parecer bien romántico, ¿no? Muchas veces la visión de redes sociales que hay de una cumbre o del man que te cuenta algo después de la cumbre donde es un relato totalmente romántico,
pero realmente estar ahí uno sufre, pues, y le duele todo y está cansado y extraña a la mamá o a la novia o al novio. En ese sentido, ¿alguna vez has necesitado ayuda estando dentro de un entorno no tan controlable? ¿A qué te refieres, ayuda? Que te sientas vulnerable frente a la naturaleza o que te sientas no seguro o chiquito o una situación de emergencia. ¿Alguna anécdota que tengas en ese sentido? De emergencia no. Sentirme vulnerable y chiquito creo que es siempre, creo que es parte de. Es un espacio gigante, hay un montón de factores que te pueden afectar física y emocionalmente. Entonces sí, creo que siempre me he sentido vulnerable, pero es parte de, y es como aprender a aceptar esa vulnerabilidad. Está bien ser vulnerables. Emergencias así de requerir rescate, no, por suerte, por un buen manejo de un montón de cosas. Y nada, cuando te sientes vulnerable, eso es algo que yo manejo grupos de estudiantes que están ahí, como tú dices, extraño la casa, extraño la ducha caliente, extraño mi novia, mi novio, o lo que sea, y les afecta bastante, porque vivimos en un tiempo que si extrañas a alguien, le llamas, le escribes, todo bien. Estás allá afuera, extrañas a alguien, chévere, sí. No, sí, no puedes hacer mucho más, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un lugar que sí, extrañas, y los estudiantes vienen y dicen, oye, extraño mi casa, y es como que yo también. Y ahí cuando compartes esa vulnerabilidad, el instructor deja de ser visto como que esta persona, este ente, como que no le pasa nada, sino como que... Y ahí es cuando se forman las conexiones de verdad. Estábamos hablando de la aventura y el hambre de explorar y lo que va generando en cada uno a medida que tú vas saliendo y conociendo todos estos lugares. Si tú fueras un niño o tendrías que hablarle a un niño de 10 años, de 12 años, ¿cómo harías para poderle sembrar esa semillita hacia la exploración y hacia las ganas de conocer estos lugares y por ende luego protegerlos y cuidarlos? Yo creo que más que hablarle, les llevaría a algún espacio natural. Y les llevaría por un periodo de una cierta cantidad de días a explorar, a conversar, a caminar. Algo medio fácil para tampoco generar un trauma de una mochila pesada o una cuesta infinita. O sea, no como tu papá. No como tu papá y las lecciones que te daba de niño. De las cuestas infinitas. Lo haría por ahí, pero le haría un seguimiento. Entonces, aparte de llevarle a un lugar mágico, un lugar hermoso, un bosque de polilepis en el Rumiñahui, que es algo alucinante, les llevaría a un lugar que esté totalmente destruido también, para también conversar de eso, es para comenzar a generar esa conciencia de, sí, visitamos un lugar hermoso, pero ¿qué pasa cuando no visitamos este lugar hermoso? Cuando no cuidamos de este lugar hermoso, pasa esto. Y ahí comenzar a generar ese interés, esa conversación, exacto. Como la importancia de educar para prevenir, ¿no? Más que remediar, prevenir. Ajá, exacto. Y hablando de los sitios o el sitio que nos acabas de decir de Polilepis y eso, ¿con qué lugar tú te quedarías en el Ecuador así? O un lugar al que siempre quieras volver, siempre estar, y por qué? No te puedo dar una respuesta porque el Ecuador es un país mega diverso. Entonces, si tú estás tomándote una taza de café caliente en la mitad de los Yanganates es mágico, pero si te vas y estás sentado en una canoa en el Yasumí es igual de impresionante. Entonces no te puedo dar un solo lugar. Tengo muchos lugares en la cabeza a los que me quedaría y me encantaría quedarme con todos, no tratar de elegir uno y que cuidemos todos. Pero antes de pasar a otro lado,
una pregunta que me llama siempre la atención. Yo le sigo a Kingue desde varios años y es increíble la fijación que tienen ustedes con los yanganates. ¿Por qué es esto? Tú lo dijiste antes, el tesoro de los incas es los yanganates. Puede que no haya el tesoro físico, el oro. Es una leyenda. ¿No es cierto? Pero ¿por qué tú dices que es el tesoro? O sea, bueno, primero por la geografía, ¿no? Porque es un lugar hiper inaccesible en muchos sentidos. Hay varias leyendas que le rodean a los yanganates, en donde tú tienes una carga electromagnética que entras con brújulas y las brújulas se vuelven locas. Hay el componente mágico de que el lugar va cambiando a medida tú te vas metiendo y cada vez en el lugar. Pero desde el punto de vista ecológico es una gran fuente de agua. O sea, preserva y retiene el agua, es uno de los páramos que más retención de agua tiene. Entonces, el tesoro es el agua. Sí. Y esa es la manera como yo lo he conocido y lo interpreto hasta ahora. Sí. Es todo lo que tú dices, o sea, nuestra fijación hacia yanganates es todo lo que tú dices, también es el hecho que es muy poco explorado. Nuestros cursos tratan de hacer un curso que por 10 días o la duración que sea el curso, tú no veas a nadie. Para que tratar de enseñar todo lo que nosotros queremos enseñar. Y los yanganates te provee eso. Los yanganates es un lugar mágico, como tú dices, mágico por las vibras que carga, por todas las leyendas que tiene, por toda la flora y la fauna que es de yanganates, que es alucinante, por lo agreste que es, por lo duro que puede ser y por lo hermosamente duro que puede ser. Sí, sin duda. Entonces por eso nos encanta. Pero hay un montón de sitios, los páramos de Saraurco, los páramos de Osogoche, hay muchísimos sitios todavía por explorar. Yanganates los estamos explorando ahora porque es como que por el momento, pero la idea es seguir explorando todos estos otros sitios que también son remotos, agrestes, mágicos y con tesoros también. Uh-huh. Yo también pensaba eso del por qué es un tesoro los yanganates, así, por lo que, bueno, haciendo una analogía, no es un lugar que como un tesoro está oculto, no está accesible, ¿no? Uh-huh. Aunque también la leyenda es interesante, ¿no? Así, de Atahualpa fue y dejó. Y ¿qué origen tiene esa leyenda y eso para los que no son del Ecuador o que nos cuenten un poco de la leyenda del tesoro de los yanganates? Igual nos puede escuchar gente que no está acá y le podría interesar un poco el tema. Claro. Ahí nos vamos más horas, pero todo bien. Bueno, pero un resumen rapidito, así. La leyenda de yanganates comienza cuando los españoles llegan a Sudamérica y capturan Atahualpa. Y Atahualpa ofrece un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata. En la desesperación o en la ansiedad de los españoles que el tesoro se demora en llegar de todo el imperio, que era un imperio gigante, y a raíz de rumores que viene Rumiñahui con un ejército gigante a rescatar a su inca, Atahualpa, los españoles deciden matar a Atahualpa. Y cuando le matan, Rumiñahui, que venía desde el norte hacia Cajamarca, lleva todo ese tesoro y lo esconde. ¿Dónde lo esconde? No se sabe, pero hay muchas leyendas y muchas historias que el tesoro es escondido en yanganates. ¿Y por qué? Porque uno de los conquistadores, años después, Valverde, encuentra el tesoro en los yanganates. Y a raíz de eso comienzan a surgir un montón de leyendas que el tesoro está ahí. Y hay otra leyenda que seguramente el cuerpo de Atahualpa está con su tesoro. Entonces también eso sería otro tesoro más que aparte de solo el oro, que también estaría en yanganates.
Ahora, no sé si es que la gente de Perú diga que el tesoro está en algún lugar en Perú o la gente de Bolivia diga que está en algún lugar en Bolivia, pero esa es la historia que nosotros conocemos. En la parte del Ecuador. Sí, y es parte de la identidad ecuatoriana y ha sido por varias décadas, ¿no? Y hablando de tesoros, quisiera tocar un tesoro que está mucho más cerca y que no tiene la exposición y la visibilidad que tienen los Yanganates. Hablemos un poco de este proyecto que comprende todo el río San Pedro, que es un río que básicamente irriga todo Quito. Cuéntanos un poco cómo está ese tema, cómo nace el proyecto y cómo vamos avanzando con el proyecto. A ver, un poco de la historia de cómo nace el proyecto de la recuperación del río San Pedro. La sede oficial de Quingue, y donde yo crecí toda mi vida, es en las orillas del río San Pedro. Hace un tiempo yo estaba caminando con mi taita por el río San Pedro y tenía un olor bastante fuerte, desagradable. Y conversando con mi papá me dice, sí, cuando yo era guagua, que no es hace mucho, por si acaso, él me cuenta que se lanzaba en boya en el río San Pedro. Y obviamente eso no podemos hacer ahora. Hacemos ahora y salimos con un sinnúmero de enfermedades, un tercer brazo, qué sé yo. Entonces no podemos hacerlo. Y un día estábamos caminando con los socios, con Felipe y Joaquín Serrano, que es el otro socio, y les conté, aquí queremos hacer la sede oficial, construir la sede oficial, ahí está el San Pedro que huele mal, ellos lo olieron. Qué lindo sería recuperar este río. Y comenzamos a trabajar hacia ver cómo lo vamos a recuperar el río. Estamos trabajando en la actualidad con una universidad en Boston que se llama WPI, una universidad que Joaquín se graduó de esa universidad, entonces tenemos bastante alcance con la universidad. Y lo que la universidad hace es manda grupos de 4 o 5 estudiantes para una especie de tesis y le estamos usando el río como una especie de tesis. Tuvimos el primer grupo el año pasado y este grupo lo que hizo es un levantamiento, un mapeo de todo el río, desde su nacimiento en los Ilinizas hasta que se une con el Guayabamba. Y un gran porcentaje, no todas, porque hay un montón de usuarios, somos bastantísimos usuarios de ese río, de los posibles contaminantes del río San Pedro. Entonces eso, claro, una parte es cachar quiénes son los contaminantes, pero la otra parte es, ok, yo contamino el río, ¿cómo puedo hacer yo para no contaminar el río? Entonces también hay con eso un levantamiento de plantas de tratamiento de acorde al usuario. Entonces los usuarios del río son agrícolas, industriales, comerciales o residenciales. Yo tengo que poner una planta de tratamiento de acorde a lo que vaya. Si es que es residencial, no le voy a poner una planta de tratamiento industrial a una casa o viceversa. A esta iniciativa es bien chévere porque se nos unió Patagonia, entonces estamos trabajando en conjunto. Y a esta iniciativa también se unió, pero paralelo, pero ahora ya estamos trabajando en conjunto, está un grupo comunitario de Cumbayá, porque Cumbayá, claro, pasa el río al frente, ¿no es cierto? Ajá. Atraviesa todo Cumbayá. Sí. Entonces también se están uniendo y está cada vez agarrando más fuerza. Es un proyecto a largo plazo, pero lo que yo le decía a Joaquín es, imagínate qué chévere salir de acá de la hacienda en Caya acá a la escala, que no se puede hacer en ningún lugar en la sierra. Bueno, tal vez en Cuenca, pero qué chévere poder remar o como que disfrutar. Una vía de transporte sustentable. Ajá. Totalmente. Sí. Me voy a hacer compras, ya vengo, me subo en el calle que me voy a la escala. Locura. El problema es el regreso ahí contra corriente. Claro, sí, ¿no? Bueno, Nacho, te agradecemos mucho el tiempo y la experiencia que nos has compartido en este episodio. Para cerrar, algo que le quieras decir a la gente para que se motive a salir de su casa e ir a explorar el Ecuador con Quingue. Bueno, primero, muchísimas gracias a ustedes
por invitarme a este espacio y conversar de las locuras que tratamos de hacer y de disfrutarle al país. Y para los que quieran salir a disfrutar del país, les invito a que sigan a Kingue. Estamos en Instagram como Kingue_edu. Tenemos un montón de expediciones súper chéveres, tenemos un montón de salidas interesantísimas. Hablamos de temas como de Leave No Trace, hablamos de primeros auxilios, hablamos de explorar sitios mágicos como Yaganates, Cuyabeno y un montón de otros sitios. Bueno, para mí, como siempre, un honor y un gustazo verte y poder conversar a los años. Queda pendiente un montón de cosas. Yo creo que hay un montón de diferentes temas que podemos seguir explorando. Así que estoy seguro que vamos a tenerte aquí de vuelta para poder conversar un poco más sobre tu traumática manera de crecer y crianza que tuviste bajo tu papá. Y obviamente este tema el tema del río San Pedro y las diferentes iniciativas que estás haciendo a nivel ecológico y ambiental, ¿no? Sigue desarrollando esto, sigue impartiendo todos estos cursos, sigue poniendo tu granito de arena, porque creo que haces una labor increíble, tú como instructor, tú como persona, y obviamente tú como parte de esta escuela que me parece que es única en el país y que realmente ha dejado una huella en todas las personas que amamos la naturaleza, que amamos la aventura y que amamos poder conocer el Ecuador de una forma totalmente única. Así que gracias y bueno, nos vemos en una siguiente. No, muchas gracias a ustedes. Sí. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, como nosotros siempre terminamos con pendientes el episodio, ¿no? Les invitamos a escucharnos y a vernos el próximo episodio. Me trabé. Muchas gracias, chicos. Saludo y ya nos estamos viendo.